La oposición rendida. Este es el tema de hoy de mi videocolumna Historia de lo Inmediato. La oposición se rindió, renunció inclusive a ser oposición, retobó y se fue literalmente a dormir. La historia parlamentaria de México no registrará presencia ni voz opositora en el Senado cuando Morena y sus aliados, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el coordinador de facto, aprobaron con su mayoría sus prioridades legislativas, quizá las últimas del sexenio. La oposición se rindió, mientras todos sus compañeros dormían tras la pijamada en la que retosaron extasiados. Solo dos senadores panistas de la minoría opositora acudieron al recinto alterno de Xicoténcatl. Xóchitl Gálvez, quien se encadenó a una curul del salón de plenos, solitaria, y Damián Cepeda, quien observó toda la sesión desde un rincón, pero tampoco pasó lista ni pidió hablar sobre el cochinero legislativo en curso, como lo llaman los opositores. El bloque de contención, como pomposamente se hacen llamar las bancadas de la minoría que conforman PAN, PRI, PRD y un grupito de panistas desplazado que se define como grupo plural, no contuvo nada y se dejó avasallar. El partido Movimiento Ciudadano, que dice ser distinto al PRIAN, hizo lo mismo. Toda la oposición claudicó, por lo menos, en dejar constancia histórica de sus objeciones a las reformas. Tenían sueño, estaban rendidos, ya están rendidos. Claro, repuestos de la desvelada del jueves por la noche, una vez que doblaron las manos la noche del viernes y la madrugada del sábado, los opositores anuncian, muy envalentonados, que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo que ellos no fueron capaces de defender con su presencia y sus argumentos. ¿Cómo debe hacerse pese a perder votaciones? Hasta este lunes, no hay una explicación pública a la sociedad, o al menos a quienes votan por ellos, de las dirigencias de esos partidos sobre la ausencia de sus grupos parlamentarios en la sesión del Senado que inició la noche del viernes, que tendría que implicar hasta el descuento de su sueldo de ese día, porque se les paga por legislar y también por oponerse a que se legisle si así lo considera su táctica parlamentaria. Pero no, la oposición se rindió. Desde la Cámara de Diputados, donde al menos fijaron postura, los opositores advirtieron que no avalarían ninguna de las reformas de Morena y sus aliados, lo que es su derecho. Pero luego denunciaron que el oficialismo impuso su mayoría. Y lo mismo ocurrió en el Senado, solo que la oposición ni siquiera quiso discutir, porque estaba rendida, por el cansancio, sí, pero también políticamente. De hecho, la oposición se rindió desde que, en junio de 2022, anunció una moratoria constitucional. No aprobaría nada. Y así lo hizo. Hizo fracasar las reformas eléctrica y electoral prioritarias para el gobierno del presidente López Obrador. Y tan legítimo es evitar como minoría una reforma constitucional, como en esos dos casos, que la oposición celebró como victorias, como legítimo es aprobar leyes por mayoría, como acaba de ocurrir en el Senado, sobre todo si ya no habrá más reformas relevantes en lo que resta del sexenio por la disputa electoral. Ahora la oposición que se rindió alega que se aprobaron leyes sin haber quórum en el Senado. Está probado que lo había y por eso se inició la sesión. Si más adelante ya no lo hubo, tampoco hubo una voz opositora que pidiera su verificación, como marca el reglamento del Congreso. Esos son los costos de la rendición.
Afirman también que de manera ilegal se tomó protesta a la suplente de la senadora Claudia Valderas en comisión en Europa, pero tampoco había nadie para acreditarlo. La oposición que se rindió afirma además que nunca había ocurrido un desaseo legislativo como el del viernes y sábado en el Senado. Eso también es falso. Las reformas de Carlos Salinas con el PAN, como en lo electoral, son monumentos a la prepotencia y a la exclusión. Y las reformas económicas de Ernesto Zedillo con el PAN son otro tanto. En 2013, en un ejemplo más reciente, las dos cámaras del Congreso, con mayoría del PRIAN, habilitó como sede alterna el centro Banamex del Hipódromo de las Américas, ante las protestas de los maestros contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y Claudio X González, sí, el actual jefe de la oposición rendida. Los partidos del Pacto por México, PRI, PAN, PRD, Partido Verde y PANAL, aprobaron esa reforma como todas las de esa agenda de las élites, con el Congreso solo como oficialía de partes, con diputados y senadores prianistas que solo levantaban el dedo. Hay una diferencia con lo ocurrido en el Senado. La oposición en ese entonces, en la fracción del PRD y de MC que se convertiría en Morena, estuvo presente para fijar su postura y votó en contra. Y hay otra diferencia sustantiva con lo ocurrido el sábado. Cuando se aprobó la reforma educativa de Claudio X González, había miles de maestros movilizados contra la imposición y en el centro Banamex hubo resguardo por cientos, quizá miles de policías federales y locales. En cambio, la noche del viernes, en el Senado no hubo ni una sola protesta, salvo el encadenamiento de la panista Gálvez como parte de su campaña para ser candidata a jefa de gobierno. Ni los que se oponen a la reforma del CONACYT, que no desaparece como mentirosamente se difunde, han salido a la calle. Solo habrá un paro de inconformes convocada para este martes 2. Pero más aún, si lo aprobado es nocivo para México, el oficialismo lo pagará en las urnas y la oposición será premiada. ¿De qué se preocupan? Después de que la oposición se rindó, irá a contravenir las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quizá, en el papel de opositora sustituta que le ha impreso su presidenta Norma Piña, le dé la razón. En eso, como en tantas cosas. La oposición se rindió quizá porque, además de su incapacidad, también renunció a enfrentarse al verdadero coordinador de Morena y sus aliados, el presidente López Obrador, quien se hizo cargo de conducir la aprobación de las reformas prioritarias para su proyecto de gobierno. Ni modo que López Obrador haya ordenado a sus bancadas no aprobar nada porque Claudio X González se enoja. Si no eran avaladas ahora, ya no lo serían. Y eso es lo que quería y no pudo evitar la oposición por una razón simple que surge de la voluntad de los mexicanos. Es minoría en el Congreso. Con estas reformas se cierra la etapa legislativa del sexenio y se inicia de lleno la disputa electoral para el sexenio que viene, con los dos liderazgos de cada polo. Claudio X González por la oposición claudicante y López Obrador con el oficialismo. Los mexicanos, no las élites, decidirán. Muchas gracias hoy por su like.